Esta noche quiero hablarle del Evangelio del Antiguo Pacto. Muchos predican el Evangelio desde Cristo en adelante, pero el verdadero Evangelio es desde Abraham hasta Cristo. Por lo menos así lo dice Pablo en Gálatas 3:16. Y a Abraham fueron hechas sus promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Y hablar del Evangelio de Cristo es ver a Cristo. ¿Y Cristo? ¿Qué significa Cristo? Mesías. ¿Y qué significa Mesías? Ungido. ¿Y para qué ungido? Bueno, anótelo si no lo sabía. Cristo significa Mesías. Y Mesías significa ungido. Ungido es para. Y ahí lo tienen ustedes. El profeta Isaías dice perfectamente. Incluso Jesús, cuando leyó en la sinagoga, su primer discurso, tomó el profeta Isaías y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado para... Y dice todo lo que vino a hacer. El Mesías es nuestro Salvador, el Mesías es nuestro libertador, el Mesías es nuestro Redentor, el Mesías es el propicio por nuestros pecados. El ungido es Cristo. Diga conmigo, el ungido es Cristo. ¿Quién es el ungido? Vamos de nuevo, el ungido es Cristo. Dígalo otra vez. Decirle que está lo tuyo. Estos de los ungidos o el ungido se presta mucha confusión en el siglo XXI, y detrás de no toques al ungido de Dios se esconden muchos ladrones. ¿Sabían ustedes? Se esconden muchas personas que quieren abusarse de las cosas santas del Señor. Y con esa frase, no te atrevas a proferir juicio contra el ungido de Dios, muchas personas se quedan sin decir nada. El ungido es Cristo. Y no existe ministros ungidos si el pueblo no es ungido. Todos los que están en Cristo somos ungidos. ¿Sí? Yo soy ungido, usted es ungido, su hermano es ungido, porque todos los que estamos en Cristo somos ungidos. ¿Sí? Ahora, la tarea de el ungido, que es Cristo, es justamente liberar, salvar, redimir, perdonar, consolar, edificar. Hay muchas cosas que hace que le compete a Cristo. Hemos aprendido cuando hemos estudiado atributos de Dios acerca de la soberanía en la elección. Uno de los tantos versículos que hemos mencionado, Jonás capítulo 2 versículo 9, no lo busque, dice: la salvación es de Jehová. La salvación le pertenece única y exclusivamente a Dios. ¿Sí? Nadie puede salvarse por sí mismo y nadie puede salvarlo fuera de Él, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que es por sobre todo nombre es el nombre del ungido. Es Cristo, el enviado, nuestro Mesías, el mediador. ¿Se está entendiendo? Pero hablar del Evangelio de Cristo, el Evangelio del Mesías, el Evangelio del ungido en el Antiguo Pacto, lo podemos encontrar en todos los libros del Antiguo Pacto. Pero en todos. Si usted le dedica el tiempo al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra, usted va a encontrar la figura de Cristo en todos los libros del Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto está inspirado por el Señor para ordenarse a través de 4 evangelios.
Los 4 evangelios son las 4 noticias excelentes, extraordinarias de Dios para los hombres acerca de Cristo. Continúan hablando de Cristo. Los hechos de los apóstoles es la evidencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, dándole vida a su iglesia y permitiéndole a su iglesia que opere bajo la operación poderosa del Espíritu de Cristo. ¿Se entiende lo que le digo? Y todas las cartas de los apóstoles, tanto el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo, o conocido como Santiago, el apóstol Judas, son cartas dirigidas para corrección, para edificación y para la edificación conforme a una fuertes fundamentos doctrinales. Entonces, si tenemos que ver qué doctrinas son las que enseñan los apóstoles, Pablo la resume diciendo la doctrina de Cristo. Entonces, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, la figura de Cristo es central. Él está en todo. La revelación de Apocalipsis, Cristo es el protagonista número 1 porque Él mismo es el que le dice a Juan que escriba. Él mismo es el que revela. Y es donde nosotros podemos ver que incluso Génesis, con la figura del árbol de la vida en Edén, también concluye en Apocalipsis con el derecho de comer todos los redimidos del árbol de la vida. O sea que Cristo es todo. Si usted quiere evangelizar con cualquier con cualquier libro del antiguo pacto, del nuevo pacto, lo puede hacer porque todo habla del ungido. Todo habla del Mesías. Todo habla del Cristo. Probablemente usted no encuentre en ninguna parte del antiguo pacto el nombre Jesús, pero sí lo va a encontrar en el nuevo pacto. Pero la figura del Dios vivo, a quien nosotros adoramos, es el mismo. Jehová es Jesús, el ángel de Dios es Jesús. Él está en todo, es Dios mismo. Pero Jesús es el nombre que recibe para la identidad del Dios hombre, estando acá la carne. Por eso incluso se identifica como Jesús de Nazaret, un lugar geográfico que existía. Pero cuando Jesús resucitó, se transformó en Kyrios, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por lo tanto, hablar de Jehová, hablar de Jesús, hablar de Kyrios, es hablar de Cristo. Todo es Cristo. Todo es Cristo. Pero quiero tomar del capítulo 14 de Éxodo, identificar en este suceso histórico el Evangelio de Cristo. Y vamos a poder entender muchas cosas en cuanto a esto, porque todo lo que sucedió en la Escritura, en la historia, y todo lo que va a suceder en el futuro, ya es historia. ¿Por qué? Porque todo lo que va a suceder, incluso en el futuro, Dios ya lo sabe y Dios ya lo determinó que así sea. El ejemplo más claro es cuando el profeta Isaías decía: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Se acuerda el capítulo 53? Y que hablaba del Mesías sufriente y que decía: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos
curados. Y si usted lee el capítulo 53 va a ver que Isaías está profetizando del Mesías, pero en tiempo pasado. Isaías había profetizado 600 años antes que nazca Jesús en la tierra y él ya hablaba del Cordero que había sido inmolado, el que sufrió, el que llevó, el que sanó. Y eso podemos entender nosotros de que Cristo es en todo eterno y en todo revelado. Por lo tanto, encontrar la figura de Cristo en la Biblia es cuestión de empezar a ver los hechos que han sucedido en la Escritura. Vamos a identificar, en este caso, un contexto histórico de la liberación que Dios trajo por mano de Moisés al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. A medida que vamos leyendo, usted solo se va a estar dando cuenta de que lo mismo que sucedió históricamente es lo mismo que sucede en la conversión de una persona. Porque si hablamos de Egipto, hablamos de un sistema mundo donde Faraón, con figura de Satanás, esclaviza a todos los escogidos de Dios, porque Israel era un pueblo elegido de Dios. ¿Me está entendiendo? Y vemos nosotros de que el duro trato y la dura esclavitud y la obligados a dura servidumbre traía aparejado, dice, gemidos de dolor y clamor. Pero el pueblo de Israel no conocía a su Dios, ni siquiera sabía su nombre, puesto que ellos estaban esclavos hace 400 años en Egipto. Toda esa generación que había nacido entendiendo que nacieron siendo esclavos, y durante esos 400 años muchos se murieron siendo esclavos y no podían reconocer ninguna divinidad que sea la verdadera. Solamente estaban impregnados a conocer y a saber los dioses que invocaba Faraón. Anubis, Ra, Amon-Ra, el dios Sol, todo lo que la historia misma habla, y muchos dioses paganos. Los israelitas siendo esclavos, lo único que podían hacer ellos era trabajar, trabajar, trabajar. Pero lo más importante de todo esto es que cuando Dios oyó el clamor de ellos, sucedió lo siguiente. En el capítulo 2 de Éxodo, ya vamos a leer el 14, dice el versículo 23. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y el clamor subió a Dios. Subió a Dios el clamor. ¿Escuchó? Ellos no clamaban a Dios. Ellos clamaban y gemían a causa de la dureza y el duro trato. Pero el clamor de sus escogidos subió a Dios. Dice el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No porque Dios se olvida, ya enseñamos esto el jueves pasado. Hay palabras y figuras expresadas en la Biblia no haciendo de que Dios se arrepiente, o Dios se olvida, o Dios se duerme, o Dios se levanta temprano, como lo dice la Escritura, sino que son expresiones para que nuestra mente embotada, nuestra mente humana, natural, finita, pueda entender lo que se trata. Pero se acordó Dios del pacto, hace alusión a que había llegado el tiempo, había llegado el momento. Había llegado la hora de la liberación.
¿Se acuerda que Jesús comenzó su mensaje, su primer mensaje público diciendo, la hora ha llegado, arrepentíos y creed en el Evangelio? Ese los oyó Dios y se acordó, quiere decir que Dios supo que el tiempo que Él mismo había determinado para empezar a obrar a favor de su pueblo había llegado. Si usted es un escogido de Dios desde la eternidad y aún sus parientes o algunas personas que aún no lo saben, que no conocen a Dios, que no tienen ni siquiera idea de que Dios los ha escogido antes que el mundo exista, hermanos míos, no se queje, no se lamente, no se ponga mal por el dolor que le tocó vivir durante todo el tiempo de oscuridad cuando estaba bajo esclavitud del pecado. Porque todo clamor y todo dolor y todo gemido de cualquier persona en este mundo, bajo las garras de Satanás, bajo la esclavitud de este sistema mundo, mientras sea un escogido del Señor, va a llegar la hora de tu libertad. Para algunos ya llegó. Para otros están aún en proceso. Pero yo puedo ver la similitud. Y dice la palabra de Dios que Dios se acordó del pacto. Y en Abraham fue hecho el pacto de que iba a ser benditas en Abraham todas las naciones, haciendo referencia a los que por la fe dada por Dios iban a alcanzar la salvación. Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Conocemos nosotros que a partir de ese momento comenzó el operativo rescate. ¿Se acuerdan ustedes de quién fue el libertador? Moisés. Y Moisés era una persona que había nacido entre los hebreos, pero por el edicto del faraón, al ver la cantidad de israelitas como estaban creciendo, en el capítulo 1 dice que faraón y todo Egipto le tuvo miedo y los obligaba a más servidumbre, y mientras más los oprimía, más se multiplicaban. Y faraón dijo, no sea que este pueblo tan grande se levante contra nosotros y se una contra otros enemigos y nos destruyan. Entonces vamos a empezar a poner límite. Todo hijo varón que nazca, lo vamos a matar. Le pasó a Jesús en Nazaret. Le pasó a Jesús de que hubo una orden de un rey para aniquilar. ¿Sí o no? En este caso vemos nosotros de que José, por orden del ángel, fue advertido. ¿Y a dónde fue? Con María. A Egipto. Curioso. A Egipto. ¿Dónde fue a parar este bebé dentro de un Moisés? Que le pusieron nombre Moisés por eso, ¿no? De una canastita de mimbre. ¿A dónde fue a parar? Liberándola a la madre de que no lo maten. A Egipto. ¿Lo ven? Un cuadro paralelo. Y ese operativo rescate comenzó con Moisés, ya grande, hijo de la hija de Faraón, un hombre lleno de riqueza, lleno de capacidad, impresionante preparación militar. Él dice que un día salió a ver a sus hermanos los hebreos, nunca se le ocultó su identidad, siempre supo él que era un hebreo. Y allí es donde él vio a dos que se estaban disputando. ¿Se acuerdan? Ya había liberado a uno de ellos de un maltrato de un egipcio y él lo había matado y lo había enterrado en la arena. Pero con todo esto Dios permitió de que Moisés tenga que huir al desierto. Moisés tuvo que huir al desierto. Abandonó el lugar donde estaba, el lugar de donde había sido prohijado por la hija de Faraón, y él tuvo que huir al desierto, donde en el desierto él se iba a encontrar con Dios.
Curioso, Jesús comenzó su ministerio bautizándose, inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue lleno del Espíritu Santo, Lucas capítulo 4, y volvió en el poder del Espíritu Santo. Volvió vencedor. Moisés, un simple prófugo de Egipto, muerto de miedo, comenzó una nueva etapa, a ser él un pastor de ovejas. Se juntó en un lugar de Madián y allí se enamoró de Séfora, la hija de un hombre llamado Jetro. Comenzó a cuidar y se transformó en un pastor de ovejas. Y durante 40 años él estuvo en el desierto hasta el día en que Dios lo llamó. En este caso, Moisés toma figura de Cristo para el pueblo de Israel. Pero la carta a los Hebreos dice que Cristo es superior a Moisés, tomando referencia de que el paralelo que hizo Moisés era algo que Cristo ya lo había hecho en la eternidad y se cumplió con la llegada de Cristo acá a la tierra. Acuérdense que Él es el ungido. Y por esa razón que cuando Moisés, ya encomendado por Dios, ya yendo con toda evidencia, con toda prueba, ¿se acuerda que le dijo Moisés, qué tiene en tus manos? Y él dijo, una vara, arrójala. Y ya saben que es todo lo que sucedió, se convirtió en una culebra. Cuando le dijo, mete tu mano derecha en tu pecho, ¿habrá hecho así? ¿Cómo hizo? Así. ¿Y qué tenemos al lado izquierdo nosotros? El corazón. ¿Cómo salió la mano? Llena de lepra. Le estaba diciendo, tu corazón por ti mismo está tan sucio como una lepra. Vuélvela a meter y sale más blanca, porque cuando se hace todo bajo el gobierno de Él, todo lo que es sucio se transforma en puro. Todas esas cosas tienen un paralelo muy claro en la Escritura. Todo esto es muy importante, no es cuestión de agarrar y leer la Biblia y hacer un devocional. Es entender, es poder profundizar. 40 años Moisés tuvo su vara, 40 años le sirvió simplemente como un palo. Nunca se dio cuenta que ese palo un día iba a ser un arma de liberación. Pero el día que él soltó ese palo, se convirtió en una culebra. Dice que la culebra lo atacaba y él se hacía para atrás. Cuando le dijo el Señor, tómala por la cola, ¿cómo hace uno para...? Tiene la víbora de frente, ¿no? Así. Tiene que tratar de esquivarla y tomarla por la cola. Se volvió a hacer una vara. Todo lo que tenés en tu mano, todo lo que te sirve de utilidad, todo lo que te sirve por trabajo, si no está en las manos del Señor, por obediencia del Señor, se te puede volver en tu contra. Son principios. Son principios. Moisés dijo, perfecto, tengo la vara, tengo autoridad, tengo poder, lo que tú me has enviado, pero soy torpe de palabra. No sé hablar. Bueno, Dios lo convenció de todas maneras. La cosa es que cuando él fue, dice el capítulo 4 de Éxodo, versículo 29, ya se había encontrado con Aarón en el camino. Y fueron, Éxodo 4, 29, fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿De qué se quejaba el pueblo? De mucha ¿qué? Servidumbre. ¿Qué hacía el pueblo todo el tiempo? Trabajaba. ¿Tenía el pueblo de Israel el día domingo? No. ¿Había feriados? No. Porque el esclavo es esclavo, no tiene ningún derecho. Y Pablo explica muy bien acerca de los que son esclavos del pecado. No pueden hacer otra cosa más que servir al pecado. El hombre sin Dios es pecador porque es esclavo del pecado y no hay opción de no pecar. Aunque no quiera, voy a pecar.
Pablo entendió eso cuando el Espíritu de Dios vino a él y se dio cuenta que la ley del pecado seguía activa en su carne, y por eso entendió y dijo: ahora me doy cuenta que todo lo que no quiero hacer, eso hago. Y yo decía: ¿pero por qué? Pero entendí que no era yo el que hacía esto, sino el pecado que mora en mí. Pero Pablo entendió, y por eso escribió en el capítulo 6 de Romanos. No lo lea, escríbalo solamente. ¿Acaso perseveraremos en el pecado, siendo librados de la ley del pecado? Hermanos, las acciones pecaminosas de la concupiscencia o la voluntad humana es un acto de suicidio a sí mismo. Porque habiendo sido libres del pecado y voluntariamente ir a pecar, nos hace vulnerable y nos debilita de tal manera que no puede una persona dejar de pecar. Por eso es que dice la palabra de Dios: no ofrezcan sus miembros al servicio del pecado. Todo el pueblo vio las señales delante de sus propios ojos que Moisés hizo. Y dice el versículo 31: y todo el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ellos no sabían quién era Dios, pero vino alguien a traerle un mensaje diciendo: no lloren más, no sufran más. Dios los oyó, los ha oído. Dios escuchó el clamor. Dios escuchó el gemido. Quizás ahora no te acuerdas porque eres nueva criatura, pero probablemente guardas algunos pensamientos y señales de todo lo que sufriste cuando estabas sin Cristo. Ningún sufrimiento de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios, ha sido en vano. Pero así como llegó Moisés al mismo lugar de la esclavitud, a Egipto, a decirles que traía una buena noticia, viene liberación. Es lo que hizo Cristo al venir a este mundo. Este mundo es Egipto, que está bajo dominio de Satanás como el faraón. Pero en medio de Egipto, en medio de este mundo, vino Cristo, el ungido. Me ha enviado el Señor. Me ha enviado el Señor a traer libertad. Amén. ¿Sabe qué es lo que sucedió ese día en Egipto? Capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron en presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Quién dice que los encontró? El Dios de los hebreos. La primera mención que se hace de la palabra hebreos es en Génesis, haciendo referencia a Abraham. Cuando dijeron, ¿se acuerdan cuando vino Abraham de la guerra de los 5 reyes, fue a liberar a su sobrino Lot? Dice Abraham el hebreo. Abraham el hebreo. ¿Y qué significa hebreo? La palabra hebreo es una palabra misma del lenguaje hebreo que traducido significa el que cruza el río. El que cruza el río. Abraham fue llamado de Ur de los caldeos, del otro lado del río, del gran río, y tuvo que cruzar y tuvo que pasar. Y saben, hermanos,
los de la tierra de Canaán y todos los habitantes de allí decían despectivamente: ese es un hebreo, ese cruzó el charco, ese es un ocupa, ese es un, ¿cómo que se dice ahora? Eso que un balsero, ¿no? Hay un nombre que se dice, o inmigrante no es, ¿cómo un nombre? Vio que de México pasan para Estados Unidos, no me sale el nombre ahora. Bueno, pero ustedes entienden de qué me trato, ¿no? Era algo burlón, era algo despectivo. Estos son del otro lado del charco. No son dueños de esta tierra. Por lo tanto, Abraham, y eso ya lo explicamos alguna vez, ¿se acuerdan cuando estuvo con el rey de Sodoma que tuvo que pagar tributos, que esos se llamaban diezmos? Y diezmos eran impuestos por haber puesto su lugar, su sitio en un territorio. Cuando Abraham vino de la guerra, él estaba por pagar los tributos, los impuestos, los diezmos al rey de Sodoma que había salido al encuentro. Vino Melquisedec, se interpuso, le dio pan, le dio vino, y entonces Melquisedec se dio cuenta de que este era una propuesta de ir a un reino. Melquisedec, rey de justicia, era rey de Salem, rey de paz. En ese acto de ofrecerle pan y vino, Melquisedec estuvo evangelizándolo a Abraham. Y Abraham estaba entendiendo de que ya no iba a pagar sus impuestos al rey de Sodoma, tipifica la tierra, sino que él iba a dar sus impuestos, sus diezmos al reino de gloria. Se identificó inmediatamente dónde él iba a estar. Por eso Abraham, cuando llegó a tierra de Canaán, que era la tierra de la prometida, él dijo: yo, aunque estoy en la tierra de la promesa, me considero extranjero y peregrino, porque yo espero una mejor. Yo espero una celestial. Y aunque no la vio, aunque no alcanzó la promesa, dice que por la fe saludaba desde lejos. Y no tan solo él, sino que todos los que murieron por la fe no alcanzaron lo prometido. Hebreos capítulo 11, 13 y 39. Sino que ellos por la fe decían, esperaban una patria celestial. Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque sabían que no es esta tierra, porque esta tierra, por donde la mire, es Egipto. Esclavitud, duro trato, duro servidumbre, humillación. ¿Qué pasó ese día que Moisés reunió con Aarón a todo el pueblo y empezó a hablarle de que venía el Mesías, el ungido, el tiempo de la visitación, el cumplimiento de que José había dicho: viene un día que Dios lo va a visitar, así que a mí me van a llevar con hueso y todo, me van a llevar hasta la tierra de la promesa? Dice el versículo 4: entonces el rey de Egipto dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestra faena. Saben, hermanos, ese es el primer día de paro que se ve en la Biblia. Así que los paros son bíblicos, ¿no? Estaba preocupado Faraón porque se había paralizado toda la tarea, porque llegó Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Reunió a todo el pueblo y los evangelizó. Les dijo que él iba a traer liberación, y si no podían creer porque no sabían quién era el Dios que lo iba a liberar, empezó a darle todas las señales y todo lo que él había recibido de parte del Señor. Y entonces el pueblo se esperanzó y empezó a obedecer a Moisés. Y Moisés ya en Egipto comenzó a hacer señales que son conocidas como las 10 plagas, de advertencia al faraón y a todo Egipto de que Dios estaba comenzando a pisar territorio enemigo. Y Dios estaba empezando a llevar adelante lo que él había pronosticado, previsto, establecido desde la eternidad: traer liberación a sus escogidos. Ahora sí, vamos al capítulo 14. Todos saben que con la muerte del primogénito del faraón fue cuando ya se quebrantó y dejó ir al pueblo. Pero Dios había dicho que iba a endurecer el corazón de Faraón porque Dios se quería glorificar. ¿Sí? Dios a quien quiere endurecer, endurece, ¿sabía? Cuando usted ve a alguien que está endurecido, no reniegue ni se ponga a pelear con esa persona endurecida.
Cállese la boca. Shh. Dios no necesita de usted. Dios aún en medio de la terquedad se glorifica. Él endurece. ¿Quién quiere endurecer? Y en el capítulo 14, versículo 5, dice lo siguiente. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra del pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de dejar ir a Israel para que no nos sirva? Apenas el pueblo salió con Moisés a la cabeza de Egipto y puso sus pies sobre el desierto y comenzaron a peregrinar por el desierto, Faraón dijo: no los voy a perder. No los voy a perder. ¿Sabe cuál es el momento de transición más dura de los cristianos? Desde que el Señor te viene llamando hasta la genuina conversión. ¿Usted cree que se convirtió cuando repitió una oración? Probablemente usted ya estaba siendo llamado por el Señor, ya estaba viendo la evidencia, ya estaba siendo convencido, pero aún no había sido transformado. Y en el proceso y esa transición de llamado a convertido genuinamente es donde más intenta Satanás recuperarte. ¿Cómo te he dejado ir? Ahora, fíjese qué curioso. Dice el versículo 5, le fue dado aviso al rey de Egipto. ¿Quién le habrá avisado al rey? ¿GPS? ¿Satélite? ¿Internet? ¿Un mensaje de texto de un traidor de Egipto? Faraón. O Fa, porque Fa... ¿Le habrá dado las coordenadas? ¿Habrá tenido cámaras? El Google Earth lo habrá visto de arriba. No sé. ¿Quién le dio aviso al faraón? ¿Quién le dijo al faraón? ¿Tendrá algo que ver Dios diciendo que yo endureceré a Faraón? ¿Cómo puede una persona saber dónde está un pueblo que ya había salido? No es que de acá lo estaba viendo y decía, ya están, vamos. Dice, supo, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. ¿Cómo que huía? Si habían salido victoriosos, contentos, cantando. ¿Cómo es que huían? ¿Por qué huían? En el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hairot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Sabe qué? Mira Satanás cuando alguien empieza a tener un llamamiento, como que andan perdidos, como que no encajan, no saben qué hacer. Y ahí es donde quiere, ¿no? Arremeter. Pero Dios tenía en control todas las cosas. Porque, amados míos, es muy claro lo que el Señor está haciendo referencia a esto, ¿no? A ser liberados con propósito, a que Dios está en control de todas las cosas. Si podemos ver nosotros esto, el capítulo 13, versículo 17, ahí está la estrategia. Dios es un estratega número 1.
Y lo estaba haciendo con ese fin. Capítulo 13, versículo 17 dice, y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Saben? Saliendo de Egipto en forma recta, en forma en derecho, que es el paso obligado, donde estaba la ruta, la carretera, el camino, la autopista, como quieras llamarle, sí o sí tenían que llegar a tierra de los filisteos. Faraón deducía naturalmente que iban a ir para unirse con los filisteos para volver y matarlos. Porque ese era el temor. El temor del faraón era que este pueblo tan grande y numeroso, que era grande en número, pero de aquí estaban esclavos. En el capítulo 1 dice, si estos se dan cuenta que son más que nosotros, nos liquidan. Eran muchísimos los hebreos, pero estaban esclavos de acá. Y Faraón decía, si estos salen, van a encontrar a nuestros enemigos, se van a unir y nos van a borrar del mapa. Faraón sabía que si ellos salían, lo primero que iban a hacer era llegar a Filistea y junto a los filisteos venir y destruir Egipto, llevarse el oro, llevarse todo lo que había. Sin embargo, Dios dijo, no, glorioso, no los lleves por el camino a tierra de los filisteos, porque estaba, ¿qué dice? Cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Saben qué era el pueblo de Israel? ¿Saben qué eran los hebreos? Eran hombres robustos, fuertes. Miren, impresionante lo que trabajaban, pero no eran guerreros. Nunca habían peleado con nadie. Ni siquiera eran del ejército de Faraón. Para lo único que estaban eran para pisar la mezcla y hacer ladrillos. No tenían estrategia. El pueblo era un pueblo grande, pero los filisteos le iban a aparecer allí, ¿no? Mucho no cambió. ¿Se acuerda cuando un filisteo se paró delante del ejército de Saúl? ¿Y cómo era el pueblo, los guerreros de Saúl? Temblaban. Papito querido, ¿no has visto ese gigante? Este pueblo era mucho, pero no tenía experiencia en guerra. Y dijo Dios, si los llevas por tierra de los filisteos, para que no se arrepienta, para que no le dé temor y se quieran volver a Egipto, lo vamos a llevar por otro lugar. Hermano mío, todos nosotros que hemos sido llamados a tener la conversión genuina con Cristo, usted no sabe de las cosas que el Señor no nos ha permitido ver. Para que usted no diga, no, esto no me conviene a mí. Yo me quedo acá en la apostólica y romana y en mi casa. No, esto no me conviene. Para que no vea y se vuelva. Dios es estratega. Vamos a ir más rápido. Voy terminando, mejor dicho. ¿Me van siguiendo hasta acá? Muy bien. Tres niveles de atadura o niveles de esclavitud que podemos ver nosotros que el pueblo de Israel tenía y que tenía que ser liberado por el Señor. Vamos rápido, Lo primero que tenemos que ver nosotros era que estaban ellos mentalizados a la esclavitud. El primer nivel de atadura es una mente esclavizada, ¿sí? No podían ellos entender y comprender que sin merecerlo y sin tener nada que hacer, habían sido escogidos para ser libres. Hasta el día de hoy, muchos que ya son cristianos tienen todavía su mente atada. Número 2, un corazón esclavizado. Saben ustedes, Israel ya estaba afuera, ya estaba lejos de Egipto, pero decía, es que cada vez que le faltaba agua, si le faltaba pan, si le faltaba carne, si no había nada, si había enemigos, si había gente, ¿sabe qué hacía Israel? ¡Ay, Egipto! Pensar que ahí tenemos hasta sepulcros, tumbas tenemos. Se acordaban de las cebollas, se acordaban de los melones, se acordaban de los puerros. ¡Ay,
Acá venimos a morir de hambre y allá tenemos todo. Evidencia de muchos que han sido liberados por Cristo, pero que aún tienen su mente esclavizada y su corazón esclavizado. Por esas razones que no pueden gozar de la transición esperando lo que viene, sino que están añorando lo que dejaron. No van a avanzar nunca. Tercer nivel de atadura es la naturaleza pecaminosa. Ellos ya estaban libres, pero tenían su mente, su corazón, pero también su rebelión estaba permanentemente. Vaya si no lo hicieron renegar a Moisés varias veces. Y entre Moisés y Dios estaban ahí viendo quién lo iba a liquidar al pueblo, ¿no? Cuando Dios decía, correte Moisés que lo liquido, Moisés decía, no, Señor, para que no sea burlado tu nombre. Y en un momento Moisés dijo, pero Señor, liquidalo. Y si no tienen que, tranquilo Moisés. Había que sostener un pueblo que era cabeza dura, ¿no? Obstinado, rebelde. Y le costó a Moisés, por culpa del pueblo, no entrar a la tierra de la promesa. Entonces, la naturaleza que es rebelde siempre se manifiesta en la transición. Usted va a luchar todos los días con su naturaleza porque es rebelde. Entre nosotros, ¿sabe qué linda que estaba para quedarse en la cama viendo la tele hoy? A ver, quiero preguntar, ¿alguno de ustedes luchó con la tentación de quedarse hoy? Gracias a los 10 que son de mi parte, que son sinceros. Los demás estaban a las 3:30 ya bañados esperando. Salían a la puerta a enfriarse un poquito para aclimatarse, ¿no? Así, no, es que hay que ir al culto hoy. Al culto. Dios santo. Tenemos una naturaleza rebelde, hermanos. Nuestra naturaleza no quiere orar, no quiere adorar, no quiere compartir con sus hermanos, no quiere nada lo que sea Dios, nuestra naturaleza. Por algo ha venido Cristo, el Espíritu del Rey de Gloria, a gobernar nuestra naturaleza. Alma, bendice al Señor, doblegate. Bendice cuerpo, bendice al Señor. Todo mi ser bendiga al Señor. ¿Y por qué? Acordate de todos sus beneficios. Si empieza a enumerarlos, entonces vas a decir, sí, Señor. Y se transforma el no querer en una pasión. ¿Lo va recibiendo? Por último, Israel tenía una atadura muy grande que era la idolatría. Estaban esclavizados a los ídolos, pero ellos no andaban cargando ídolos, sino que todo lo que era primero antes que Dios era ídolo. Hasta los melones y las cebollas eran ídolos para ellos. Pero todo lo que hacía referencia a poner delante de Dios su amor, su pasión, su esfuerzo, sus ganas, su dinero, su tiempo, todo lo que sea antes que Dios se llama idolatría. Y este pueblo era el pueblo idólatra. No porque idolatraba a los dioses ajenos, sino que amaba más todas sus cosas antes que a Dios. Y Moisés tenía que hablarle tanto, hermano. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando usted siga leyendo en su casa el capítulo 14, se va a encontrar de que la estrategia de Dios de llevarlo a un lugar donde ya Israel estaba diciendo, ay Señor, viene Faraón y tenemos un monte para acá, un monte para allá, el mar delante y el Faraón allí atrás. Ahora ¿qué hacemos? Y comenzaron ellos, ya no clamaban, ya se quejaban. Fin de la transición. ¿Cuándo es fin de la transición? Cuando se metan en el mar seco. Dios hará un camino donde no lo hay. Jesús es el camino. Jesús es la calzada, el camino de santidad, el que camina por él. Y allí estaban desesperados, y cuando Moisés escuchó el clamor, Moisés dijo, versículo 13, perdón. No están apurados, ¿no? Y Moisés dijo al pueblo, estad firmes, estad quietos. La salvación no depende de ustedes. Pero nos vamos a morir, 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 nos vamos a morir. Estaba Faraón, venía con caballos, lo querían matar a todos.
Faraón dijo, esta es la nuestra, están en un embudo, están encerrados, no tienen otra, nos vamos a morir. ¿Ustedes creen que habían hermanos como ustedes que estaban ahí? Vamos, hermano, tenés fe, oremos juntos al Señor, no nos va a pasar nada. Repetí conmigo, Jehová es mi pastor, nada me pasa. Estaban todos desesperados, estaban todos clamando y de pronto ya estaban empezando a decir, ¿para qué nos ha sacado? ¿Para morir aquí? ¿Que acaso no teníamos? ¿Ve cómo se transforma la oración en una queja? Y Moisés ahí habló de Cristo. Quédense tranquilos, tengan paz, no teman y no hagan nada. Vean lo que Dios va a hacer. Vean, ¿qué dice? La salvación. Vean la salvación. Vean lo que el Señor va a hacer hoy con ustedes. Porque esos, aleluya, egipcios que hoy veis o habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Ahí es la verdadera conversión. Porque el que está en Cristo, el diablo no te toca. Es que estoy oprimido por el diablo. Bueno, usted diga lo que quiera, pero yo creo la palabra. A mí el diablo no me toca. ¿Saben a quién nos toca el diablo? A los que se están quejando sin meterse en el mar abierto. Las salvaciones de Jehová. Y dijo, versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí no decía nadie amén. Decía, sí, amén, pero para nosotros ya es fácil, ¿no? Había que estar ahí. ¿Qué sucedió cuando Moisés dijo esto? Habló el Señor y le dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Yo ya hice mi parte. Ahora le toca a ustedes aplicar la fe. Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Voy a viajar con el tiempo desde Moisés a Cristo. El Padre le dijo, levanta tu mano, extiende tu mano sobre el mar y haz un camino. Cristo es el que abrió un camino. Y cuando esto sucedió, dice, y entren los hijos de Israel, los escogidos por medio del mar en seco. Un camino en seco. ¿Sabe lo que es seco? Hasta polvo habrá habido. No era barro. ¿Dice o no dice seco? Y sabrán, dice, versículo 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Ah, ¿se van a salvar ellos también? Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en todos sus carros y en su caballería, y sabrán en Egipto los de egipcio que yo soy Jehová. Y cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo, ¿qué sucedió? El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. Aleluya. Miren, venía Faraón. Ya había dicho Moisés, solamente quédense quietos, tengan paz, estén tranquilos. Van a ver la salvación que Él va a traer. Y el ángel del Señor que estaba delante, porque primero era guiador y ahora se transformó en protector, se puso atrás.
se puso atrás. Aleluya. ¿Saben qué le estaba dando el Señor al ponerse atrás? Protección. La protección le traía tranquilidad, pero esa tranquilidad incitaba, motivaba, movía a la fe en acción. ¿Qué había que hacer ahora? Ya estaba abierto. Dale, entren. Él puso su protección para que el pueblo entre. Y aquí está la diferencia. Versículo 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, en medio. Y era nube y tinieblas para aquellos. Del otro lado había oscuridad, había tinieblas. Pero para el lado de los escogidos alumbraba. ¿De qué lado estás? ¿Dónde estás? Bueno, todos podemos decir, no, yo estoy del lado de acá. Pero la evidencia, ¿cuál es? La evidencia es la paz. Si en medio de toda tribulación y amenaza y todo lo que pueda haber, tenés paz, es porque estás de este lado. Pero si te estás quejando, si estás con miedo, si estás reprochando, si estás anhelando volverte, salirte del camino, no estás donde debes estar. Voy a simplificarte. No eres convertido. Estás peregrinando. Versículo 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y se volvió más el mar seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de las aguas en seco, teniendo las aguas como muro a derecha y a izquierda, y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería. Quiero que usted vea, y con esto voy terminando. Desde un extremo, el mar se abrió. Había que llegar al otro extremo. Dios se puso entre el pueblo y los egipcios. El pueblo mientras avanzaba, Dios avanzaba. Y los egipcios avanzaban. Hasta llegar a ¿dónde dice? La mitad. Estrategia, ¿no? ¿Ya saben por qué los hizo venir por ahí? Se iba a glorificar el Señor. Mire lo que dice. Versículo 23. Entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda, diga toda, la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, o sea, entre las 2 y las 6 de la mañana, esta era la hora ya, la última vigilia antes de amanecer, que Jehová miró el campamento de los egipcios. ¿Por qué miró? Vio que no falte ninguno. ¿Están todos? La furia, ¿no? Los hizo entrar a todos. Vio el campamento de los egipcios. ¿Lo ve allí? Desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Comenzó Dios a trabajar allí, atormentándolos. Satanás y los demonios saben que van a ser atormentados. Por eso cuando Jesús comenzó su ministerio, los demonios se postraban y decían: ¿qué tienes, Hijo del Altísimo? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Viene el fin. Se aproxima el final. Todos los que son enemigos de los escogidos de Dios van a perecer. Las aguas del mar tipifican juicio. Por eso es que en un momento de la gloria de Dios reinando en cielo nuevo y tierra nueva, Juan dice: el mar no existía más, porque no hay más juicio. No hay más juicio, pero ahí el mar era juicio para los rebeldes.
Todos los que entraron por furia, por atacar y destruir al pueblo de Dios, Dios estaba en el medio. Ellos estaban avanzando confiadamente hasta llegar al otro lado. Y Dios comenzó a trastornar. Dejó en paz al pueblo escogido y comenzó a trabajar atormentando a los rebeldes. Y dice el versículo 24, 25. Mire lo que hizo Dios para que no escape nadie. Quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Se aseguró de que nadie se escape, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Decile por favor a tu hermano: el Señor peleó por nosotros. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Es gracia, hermano, es gracia. Es gracia pura, gracia. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios tras sus carros y sus caballerías. Dijimos que Moisés es figura de Cristo y Moisés tenía una vara, pero Cristo, el Rey de Gloria, tiene el cetro de justicia. Y cuando Él levanta el cetro de justicia será hora del juicio. Y lo va a hacer. Versículo 28, se volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. La 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 la. ¿Entiende ahora? La 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 la. Cantamos a veces, ¿no? Ni sabemos lo que significa. ¿Habrá visto el pueblo de Israel el juicio de Dios sobre Egipto? ¿Sí o no? Usted y yo veremos el justo juicio de Dios cuando Satanás y todo su reino de las tinieblas sea lanzado para siempre en el lago de fuego y azufre. ¿Cómo no va a tener motivo de alabar al Señor? Concluyo. ¿Ven el Evangelio de Cristo acá? ¿Lo están viendo? Es todo Cristo. Es lo mismo que sucedió con nosotros y lo que va a suceder. Nosotros estamos en esta transición, hermanos. ¿No se da cuenta que falta poco para que lleguemos al lugar, al reino de Dios? ¿No se da cuenta que Él está siendo nuestro protector? ¿No se da cuenta que no te toca? Satanás no te toca. Se han infiltrado tantas fábulas, hermanos. El que está en las manos del Padre, nadie las puede arrebatar, dice la palabra, lo dijo Jesús. Nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Nos hemos llenado de inventos, de fábulas. La guerra espiritual la llevó a cabo Cristo y venció. Por eso somos nosotros más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Nos quedan 3 versículos. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco. Mire qué glorioso este cuadro. De la mitad para allá, todo mar lleno. De la mitad para acá, seco, ¿no? Seguían ellos. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco. Mire cuántas veces repite: en seco, en seco, en seco. Teniendo las aguas por muro derecha e izquierda. Así salvó Jehová aquel día. Oh Señor, aquel día. Acuérdese de aquel día. Aquel día cuando en verdad fuimos convertidos. Pablo dice: ¿acaso no fuimos bautizados cuando Moisés, ¿se acuerda? En la nube pasó por medio del mar? Allí se llevó a cabo la conversión. La verdadera conversión es cuando un hijo de Dios ya no tiene más relación con el pecado, porque hay algo que separa
la majestad y la santidad de Dios. No se engañe. Si usted es un practicante del pecado, aún está del otro lado y viene el día. Viene el día. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Saben, hermanos? Después de convertirse en pleno paso del mar, ¿sabe dónde lo llevó Dios? Al Sinaí. ¿Sabe qué sucedió en el Sinaí? Dios le dio las instrucciones, la Torá, las leyes. Es lo mismo. Leyes significa Torá, Torá significa instrucciones. Nadie puede recibir instrucciones de parte de Dios si primero no es salvo, si primero no ha sido convertido. ¿Cuántos quieren estudiar para convertirse? Y no sucede. Primero el Señor los salva y luego los instruye. Es lo mismo que hizo Jesús cuando subió al monte y habiendo orado, llamó a sus discípulos y a quien Él quiso los escogió. Y una vez que los escogió, les dio instrucciones. Glorioso. Amado hermano, usted y yo tenemos un Dios extraordinario. Sus obras son extraordinarias. Sus hechos son extraordinarios. El principio de la historia de la humanidad fue extraordinario. Y el final va a ser extraordinario. Nosotros estamos en este peregrinaje, en esta transición. Si usted se da cuenta, el Espíritu le está hablando todos los días para que permanezca fiel. Pero la evidencia es que cuando han pasado por el mar de la liberación, donde han visto cómo han sido liberados de Satanás y todo su imperio que venía a destruirlo, inmediatamente el Señor a los verdaderos convertidos los lleva al monte Sinaí para recibir la instrucción del Señor. Levítico dice: para esto el Señor te trajo al monte Sinaí, para que recibas su ley, a fin de que seas santo. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos glorifican al Señor? Se evangeliza con el antiguo pacto como con el nuevo pacto. Lo que yo puedo saber es que Dios está llamando a que salgan afuera de Egipto. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Si esta noche hay personas en este lugar, no es un gran auditorio, no somos multitud de gente, pero puede ser probable de que haya algunos que aún no entienden esto de la salvación que es de gracia. Debes experimentar la paz verdadera de Dios, la seguridad. El que guía se puso a tu espalda para ser tu protector. Cuando usted estaba sin Cristo en este mundo como esclavo del pecado, un día llegó el libertador, Jesús, con noticias y señales, maravillas para que creas. Y cuando la sangre de ese cordero pintó el dintel de las casas para que no sean muertos los primogénitos, también se cumplió con la sangre del Cordero de Dios, la verdadera Pascua de los hijos de Dios, liberándonos de la muerte eterna. Y ahora que fuiste llamado
a salir de la esclavitud, te encuentras en una encrucijada, te encuentras encerrado. No te desesperes, ten paz, quédate quieto y mira lo que el Señor va a hacer. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos comprender. Cuando clamas y cuando te desesperas pensando que no hay solución, allí es que cuando el que va delante y te guía ahora se pone a tu espalda y te protege y te alienta a salir adelante. Entra por ese camino, entra por esa senda. Y verás que esto será realidad. No te abatas, no te decaigas, no te desanimes, no te enojes, no te quejes. Falta poco, falta poco. Te lo digo en verdad, falta muy poco. Aliéntate. Ninguno se salvó porque era justo. Todos eran esclavos. Pero cuando la nube se puso con luz para el lado de los escogidos, allí fueron justificados. ¿Por qué no le agradeces al Señor? ¿Por qué no le das gracias al Señor?